Hola, 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 hola. Bienvenidos a un apunte más, un apunte chamánico más. Es que ya es tarde, ya es noche, ya uno está cansado. Hoy les tengo una sorpresa. Primero, antes que nada, suscríbanse. Ya se la saben, tienen que darle aquí, campanita, sigan mis redes en Instagram, en Twitter con @GantuzLuis y en Facebook, en Luis Gantús y Apuntes Chamánicos, la página, ahí me pueden encontrar, ahí estamos dando todas las notas, luego en la página hacemos unos en vivos ahí casuales bastante chidos, entonces pues éntrenle, que la verdad puede que les guste. Y dos, recuerden que estamos haciendo el taller de proceso editorial, autoedición y autopublicación, para que se animen. Va a ser el 15 de julio, son el 15 de julio, el 15 de junio empieza, son 2 horas diarias, 14 horas en total, 2 horas diarias, 7 días, y vamos a recorrer todo ese camino tan interesante de la edición y de la autopublicación. Ahora, ¿qué van a ver el día de hoy? Cuesta 1,500 el taller, así que córranle, es cupo limitado, y ¿saben qué? Ya se han inscrito algunos, pero esos que se inscribieron ya, por confiados, por esta cosa padre que están haciendo, los 10 primeros les voy a mandar, de mi cuenta y cargo mi libro de apuntes chamánicos, nada más porque se inscribieron rápido, confiaron. Los primeros 10 se van a llevar gratis el libro de apuntes chamánicos firmado por acá, su servilleta. Y bueno, ¿qué van a ver hoy? Hoy van a ver algo muy interesante, porque hace algún tiempo a mí me pedían que hablara sobre Editorial Vid. Una vez me hicieron una entrevista en un podcast, tuvo mucho éxito y ahí hablábamos de todo. Entonces, me han pedido tanto hablar del grupo Editorial Vid que pues he decidido realmente, hice un video antes de que, cuando estaba todavía en un momento medio raro, Apuntes Chamánicos, antes de que llegara el Churumbel a ser mi productor. Hice un video que duraba 3 horas y salió en Facebook. Lo vio muchísima gente, pero me han pedido que lo ponga aquí en YouTube. Me han preguntado mucho sobre Editorial Vid, entonces pues lo vamos a subir. Entonces este apunte chamánico es ese video en Facebook. Si ya lo vieron, pues nada más denle like, digo, no les cuesta nada. Si no lo han visto, pues les aviso, son 3 horas, váyanlo viendo con calmita. Es como un Snyder Cut, pero pues de lo que fue Grupo Editorial Vid, el inicio del imperio, desde que era Edar, cómo empezaron y por qué, cómo se cayó ese imperio. Eso es lo más impresionante del caso. Pero bueno, los dejo con el video. Ya saben, lo único que tienen que hacer es cuidárselo, encerárselo, bañárselo, cepillárselo el bigote. Cuídenselo mucho, porque vale la pena. Disfruten el video. Nos vemos la semana que entra. Ándele. Ay, no, adiós, bye. Ay, pues creo que ya estamos empezando. No tengo ni idea si alguien me está viendo, pero imagino que por acá estarán los comentarios. Y bueno, pues si lo quieren empezar a compartir. Bueno, señores, esto de los en vivos todavía es como un poco extraño para mí. Hola, Rogelio. Y les voy a explicar por qué, porque a veces no sé si alguien me está viendo o no, pero pues me parece bien. Vamos a ajustar un poquito esto para que no se vea tanto desmadre que tengo en este estudio, que se vea nada más el desmadre de este lado y va a estar muy bien. Raúl Emanuel Pacheco, Carlos Chac Zazueta. ¿Qué onda, mi Chac? Pues bueno, señores, hoy vamos a platicar pues, de este bonito. Ay, oigan, aquí está. Me voy a darme valor, ¿verdad? Vamos a tomar un cafecito inspirador. Así que los que vieron ya que estoy sirviendo, todo bien. Bueno. Señores, hoy vamos a hablar, les prometí la semana pasada que íbamos a hablar de Grupo Editorial Vid, una de las editoriales que en su principio se llamó Edar, Editorial Argumentos,
que fue, híjole, la discusión es fuerte, ¿cuál era más importante, si Novaro o Vid? Novaro llegaba a más países en el mundo, aunque Vid llegó a todos esos países, llegó con más títulos Novaro, pero Vid vendía muchísimo más. O sea, cuando Novaro vendía 14 millones de ejemplares al mes, Vid vendía 25. Imagínense qué nivel de editoriales teníamos en México, una cantidad estúpida. Su título insignia, Lágrimas y Risas, vendía casi 2 millones de ejemplares al mes. Y no hay forma de entender cómo un imperio que tenía no nada más una editorial, sino distribuidoras, talleres, inmobiliarias, hoteles, en menos de 15 años valió mal. Todo por un junior. ¿Qué va a pasar en este en vivo? ¿Qué es lo que va a suceder? Pues ya tengo aquí más o menos mi acordeoncito. Como verán, pues es bastante... Lo necesito porque si no me desvarío mucho. Tengo un acordeoncito y voy a tratar de seguir un orden cronológico para que entendamos muy bien tanto la importancia de Vid como la importancia de lo que pasó y cómo cayó. O sea, se entiende a Vid, mucha gente entiende a Vid como que desde el que manejaba cómics de superhéroes. No, era la principal editorial de cómic hecho en México. No había otra que tuviera ese nivel que tuvieron ellos. Y miren que tenían competencia, Editor Mex, José G. Cruz, Egea, que fueron parte de ellos, pero también lo voy a contar. Entonces, no podemos entender la historia de Vid, no podemos entender la caída, no podemos entender el daño que hizo el Junior si no contamos el cómo crece esto. Entonces hoy vamos a hablar del ascenso y la caída de este gran imperio. El video puede ser largo, les aviso, así que pues, si no quieren, pues va a quedar ahí grabado en mi sitio, voy a ver si puedo grabarlo, y si no, alguien que lo grabe y me lo role y lo subimos a YouTube. Y aquí va a haber una condición, le pido a las personas que estén viendo, se lo expliquen a la gente que vaya a entrar después. Voy a contestar todas las preguntas que quieran, pero como voy a hablar de muchas cosas, no quiero estar interrumpiendo por las preguntas. Entonces, cuando yo acabe mi exposición, en un momento voy a decir, ahora sí aviéntenme sus preguntas y empiecen a aventar todas las preguntas que quieran. Y entonces ya me voy en orden contestando una por una. Si me la sé, la contesto. Si no me la sé, se los digo, honestamente. Entonces, Grupo Editorial Bien. Editorial Argumentos. Corría el bonito año de 1947, 48. Miren, voy a checar un libro que es bastante bueno para estas cosas. Este libro me ayuda porque me recuerda cosas que luego ya ni me acuerdo. 1956. Corría el año de 1956. Cuando una parejita de novios, sería lindo, creo que ya hasta se iban a casar y todo bien padre. Además, Yolanda Vargas Dulce y Guillermo de la Parra. Yolanda trabajaba para el general García Barceca en Pepín y Guillermo de la Parra trabajaba para el general para Herrerías, que ya había muerto, ya lo había matado en la oficina del Distrito Federal, donde es ahora la Lotería Nacional, lo había matado. Se juntan y bueno, pues ya estaban como valiendo ya más de todas las editoriales importantes. Pepín Balseca ya había decidido que se iba a dedicar al periodismo y no quería que lo vieran haciendo bonitos. Herrerías ya estaba valiendo más de chamaco. Cyrus le había vendido todo su acervo editorial a la prensa. Entonces se juntaron y empezaron en una pequeña oficina ahí en la esquina de Universidad y San Lorenzo, en la Colonia del Valle. Empezaron ahí a trabajar y le hacían, por ejemplo, los cómics a Cricri, los escribía Yolanda, los dibujaba Cardoso, y hacían una que se llamaba Cruz Gitana, que se llamó Raza Gitana, y ahí empezaban a hacer sus pininos. Se dieron cuenta que pues quedaron libres un montón de historias. Entonces, había una en particular que era muy popular, que era Don Proverbio de Antonio Gutiérrez.
se dieron cuenta que era pues, fácil volarse las historias porque no había como una exigencia. Y entonces pues agarraban las historias de Don Proverbio y las publicaban en un libro, en unas historietas románticas, como libro semanal y cosas así. Pues ahí estaban. Lo que pasa es que pues, no les iba muy bien. Hasta algo sí tuvieron Yolanda y Guillermo. Tuvieron una visión comercial y de relacionarse con la gente adecuada. Y uno de ellos era don Everardo Flores. Everardo Flores, fundador de la famosísima familia Flores, que en su momento fueron los grandes zares de la industria con Egea, con Tucán, con Mango, con Mina, con Maldito Póster, Arnulfo. Todos eran de la misma familia. Todos venían del mismo tronco, del tronco de don Everardo. Sin albur. O sea, del tronco familiar, no sean mal pensados. Entonces, pues, don Everardo era uno de los fundadores de la Unión de Voceadores. Y esa Unión de Voceadores, pues, era la que manejaba la distribución en todo México. Y en ese entonces, sí, eran una especie de mafia bien cabrona. Después se les quedó ese mote y todo el mundo decía que era la mafia de la distribución, pero honestamente en los 90s ni a mafia, no había esa situación. Tan es así que ahora ya casi ni existe. Pero bueno, algún día hablaremos de la Unión de Voceadores. Don Everardo Flores apoya a Guillermo y a Yolanda y empiezan con su editorial Argumentos a tener pues una mayor difusión, una mayor entrega. Y llega su primer gran éxito, el primer gran éxito editorial, que se llama Ayúdeme, doctora Corazón. Siguiendo una tendencia de Cumbres de Ensueño, siguiendo la tendencia de un montón de historietas de Pepín, pues lo que hacían era decirle al público, no manches, que despeinado ando, niño, me estoy quedando pelucho, a ver si no me rapo. Lo que le decían al público, anden esos casos, y lo que hacían era contestarle. La doctora Corazón les ayudaba y contestaba. Y ese fue su primer éxito, que se debió también a que empezó a aparecer en todos los puestos y todos los voceadores se lo tenían que llevar a como diera lugar. Entonces, pues, su relación con los Flores fue de mucho tiempo. El 50% de la editorial era de los Flores, de don Everardo Flores, pero era de palabra, era un trato que tenían entre Yolanda, Guillermo y Everardo. Por eso, y luego les platicaré, cuando sale Gea, los anuncios de Gea y de Vid salen o sea, los anuncios de las revistas de Gea salen en Vid y los anuncios de Vid salen en las revistas de Gea. Pero tienen razón que al ratito les voy a platicar. Yolanda tenía una fama un poco extraña. La verdad, siempre se le sabe, más no se le dijo, que era muy dada a inspirarse en otras historias. Como por ejemplo, hay una historia de Memín, de una niñita ciega, que es tal cual Marianela, de Benito Pérez Galdós. Y como que las historias de Don Proverbio tenían, doña Yolanda se inspiraba mucho. Sin embargo, tenía su forma de contar las cosas. No nos olvidemos de Memín, que al rato platicaremos del caso, de que ella entra a escribirlo en 1945. Y ojo, esto no lo digo yo, lo dice la biografía que publicaron en las revistas de Vid. Que ella empieza a colaborar en Memín, creó a Memín en 1945 y empieza a colaborar en Pepín. Nada más que hay un detalle. Memín fue creado en 1942, por eso lo crea Alberto Cabrera. Pero eso lo vamos a hablar al ratito. Se da cuenta él y Guillermo que tienen mucho esa cuestión de que hay muchas historias que salieron en Pepín y en Chamaco que pues no están, y se hacen amigos de Elia Dercel, y Laura Bolaños trabajaba en Novedades, pero Elia Dercel, que eran muy cuates y creo que eran hasta primas, un rollo así, pues se va a trabajar con Yolanda, entonces empieza a jalar a esa gente. Eso hace que la editorial empiece a crecer, y creció muchísimo. Se jala gente como Cervantes Basoco y empiezan a publicar Tagua. Se jalaron a Sixto Valencia, se jalaron a Toyo Gutiérrez. Es bien importante mencionar que una de las claves del éxito de Vid fueron los grandes dibujantes que tenía. Estamos hablando que tuvieron a uno de los, se puede decir que el mejor, si no fuera porque yo tengo un cariño especial por Sixto, pero sí los considero de los mejores dibujantes, estaban en EDA, pues tenían a Antonio Gutiérrez, que creó todo un estilo en Lágrimas y Risas, todo un estilo en
en el medio tono y que era muy importante para ellos. Perdón, me distraje. Creó el estilo de medio tono. Don Toño Gutiérrez era simple y sencillamente uno de los principales dibujantes que tuvimos. Su estilo de medio tono fue imitado por todos lados y era lo que definió a la historieta mexicana muchas veces en muchos lugares. Pero bueno, tenían a Sixto Valencia, que empezó a trabajar con Milagros de Cristo, que escribía Yolanda, y que ahí fue donde lo descubrió para retomar Memín. Tenían a Cervantes Basoco, tenían a Rubén Lara, que aunque trabajaba en otras cosas con Posada y en Novaro, de repente hacía cosas. Acuérdense que luego llegó a dibujar Samurai, llegó a dibujar Las Yeserizas, varias cosas. En fin, algo que hizo. Nada más que había algo que siempre decían. Cuando un dibujante llegaba con una idea, o decía, no, es que esto debe de ser así, o trataba de cambiar el argumento, le decían, esto se llama editorial argumentos. Cuando se llama editorial dibujantes, podrás hacer lo que quieras. Y los botan, y los mandaban a chingar. Pero Yolanda cometía muchos errores, y eso lo tengo de voz de Toño Gutiérrez y de voz de Sixto. Como por ejemplo, una muy famosa que me contaba Toño era que Yolanda, cuando estaba escribiendo El pecado de Oyuki, pone en unos argumentos, y entonces checó su reloj, y Toño le tuvo que decir, oye, todavía no se inventaban los relojes de mano en esa época. Y lo corregía. Toño corregía los argumentos de Yolanda, cosa que también hacía Sixto. Y esto generó también, bueno, que Yolanda luego se enojaba o se callaba las cosas. Porque ahí era una situación, luego les cuento cómo Bolillo fue creado por Yolanda, bueno, en una historia de Memín, donde salen varios, luego lo agarra para hacer una historia separada, con un dibujo de otro más, y luego Elia Dercel lo agarra para crear Bolillo. Total, era un rollo ahí medio endogámico, muy divertido. Pero eso sí, tuvieron grandes dibujantes y supieron hacer el negocio. Con el apoyo de Berardo Flores, no había quien se les enfrentara. Llegaban a los lugares más recónditos de la ciudad. Y lo que sí se le reconoce a Yolanda es que su manera de escribir, con ese tono de contar una anécdota y algo así, y él continuará, se volvió la forma de contar historias favorita en México. Así, de ahí empezó. Pero hay casos. Hablaba yo de Toño Gutiérrez, como para que se den cuenta también cómo se jugaban las cartas en aquel entonces. Toño Gutiérrez era uno de los dibujantes, pues yo creo que él empezó mucho antes que Yolanda y Guillermo. Él ya hacía Don Proverbio en Pepín y tenía muchas historias alrededor. Era uno de los dibujantes más famosos de la época y era uno de los mejores. Si no es que yo creo que en el top 5 de dibujantes de México en la historia está Toño Gutiérrez, punto. Ya los otros 4 se los llevo. Pero definitivamente Toño alguna vez quiso publicarse. Ahí vamos a entender también por qué por qué en los 80s casi no hubo una publicación independiente. Venían muy ciscados y la verdad es que ya los grandes maestros ya estaban curados de espanto. Fíjense que Toño Gutiérrez quiso publicar Don Proverbio. Invirtió muchísimo dinero y llegó a sacar creo que 3 o 4 números. Pero así como entregaba el paquete con el mismo fleje, como lo mandaba amarrado, así se lo devolvían. Así, hoy no se vendió. Oye, pero ni lo distribuyó. ¿No se vendió? Pues chingate. ¿Cómo le discutes a los que manejan la distribución? Ahí es donde sí había una mafia, ahí sí. Y tronaron a Toño, al punto de que cuando Toño ya tiene problemas económicos porque invirtió toda su lana, perdió hasta su carro, hipotecó su carro, o sea, una bronca económica por sacar sus revistas brutal, lo llama Guillermo de la Parra y dice, oye, Toñito, ¿ya acabaste de hacer este jueguito ese de sacar tu historieta? Sí. Ah, no, tú no eres para eso, vente a trabajar con nosotros de regreso, que es aquí donde debes de estar. Así. Y Toño, pues, se fue a trabajar y a hacer Lágrimas y Risas. A los de Vid no les gustaba la competencia, ¿eh? La competencia tenía que ser clara como Novaro. Novaro no entraba en el área de Vid. No. Novaro se dedicaba a la clase media, Vid tenía un grupo popular bastante amplio. Entonces, honestamente, ese caso de Toño Gutiérrez fue uno de ellos. Hay un caso que, híjole, la verdad es que aquí me voy a extender un poco.
voy a estar regresando, porque además es el que tengo información más directa, que es el caso de Sixto Valencia. Lo voy a estar mencionando porque la vida de Sixto Valencia con Vid fue la que marcó muchísimas de los momentos cumbre en este editorial. Curiosamente, Sixto estuvo presente en toda esa historia. Entonces Sixto la conoció, Sixto me la platicó, Sixto lo pusimos en su libro. De hecho, les voy a leer la anécdota cuando lleguemos del 50 aniversario de Vid y cómo no invitaron a Sixto. Manelik no invitó a Sixto. Pero bueno, Sixto también iba a publicar Novelín, que era una historia, que ahí tiene unas ciertas cosas divertidas. La novela era romántico, porque lo que le decían es, tienes que hacer drama. En México lo que se vende es el melodrama. Entonces, tenían que hacer drama. Si Sixto hubiera hecho humor, lo hubiera ido bastante bien. Pero Sixto empieza a publicar y le hacen lo mismo. Le hacen exacto, nada más que él no fue a distribuirse con Flores, fue a distribuir con Corchado. Ese sí era el gran capo de capos. Creo que algún día hablaremos de la Unión de Voceadores porque es un tema bastante interesante la distribución en México. Sixto se distribuía con Corchado, pero pues le aplicaron la misma. Tu revista, esa la hacía con Juan Alba, Tan es así que el editor, ahorita no me acuerdo el nombre, les dijo, no, espérate, pero no pueden firmar como hombres, o sea, no pueden hacerlo, no pueden poner Sixto Valencia y pueden poner Juan Alba, porque estas historias deben de ser escritas por mujeres para que se vendan. Ya, se tuvieron que cambiar el nombre. Y Juan Alba se puso Alba solamente, firmaba como Alba, y Sixto Valencia se puso Mimi Signoret. Y así sale Novelín. Pero resulta que así, igual que a Toño, le devuelven los paquetes así como se los mandaron. Entonces decide Sixto, pues agarró, metió los paquetes que le devolvieron en su carro, se fue con su mujer, se fue con Juan Alba, recorrieron la Santa María la Ribera y algunas de las colonias anexas y empezaron a dejar en las tiendas de abarrotes. Y les daban el 35% de descuento. Las tiendas de abarrotes estaban felices porque con el descuento que les daban los dulces, los cigarros, los refrescos era muy pequeño, nada más del 10%. Y entonces alguien que llegaba a vender esto y les daba historietas con un 35%, bueno, se le vendieron casi 10,000 ejemplares en una semana de distribuir de tienda en tienda. Hasta les hacía, se contaba Sixto, unos portacómics, unos exhibidores especiales de novela y todo eso. Hasta que un día, unos cuates de Corchado, pues le mandan golpear va saliendo Sixto de partir en una tienda y ve unos cuates, pues golpeando el carro a cadenazos de Sixto. Sixto, que era medio bravo, pues se les puso al brinco. Oigan, hijos de no sé qué tal. No, pues que te quiere ver el patrón. ¿Qué chingados? No, pues te quiere ver el patrón. Pues el patrón era Corchado, uno de los fundadores de la Unión de Voceadores y uno de los grandes capos. Pues total, Sixto va y dice, oye, mi hijo de no sé qué tanto. ¿Qué pasó, mano? ¿Por qué? Así le dijo Corchado, por lo menos sí me lo contó Sixto. ¿Por qué tan violento? Pues, ¿qué te hicieron? Dice, oye, es que estos hijos de la no sé qué tanta, pues golpearon mi carro. Y Corchado le contesta, ay, mano, ya ves cómo son estos muchachos, luego se me alocan, pero no les hagas caso, hombre. No, que pagan. No, a ver, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué me andas haciendo la competencia? Oye, no, es que tú no distribuiste la chingada. Mano, esto no se va a vender, ¿sabes? Que no me voy a meter en el negocio de las historietas, pues como, ¿por qué? Mira, vete con Flores, él te las va a distribuir. Y sí, cuando llegó con Everardo Flores, dijo, mira, Sixto, está bien, pero tu revista tamaño media carta no funciona. Si para mañana me entregas tamaño carta, yo te la distribuyo. Puta, pues ahí ven a Sixto en chinga. Agarraron, recortaron originales, los ajustaron, hicieron la revista, 32 páginas. Órale, ahí está. Estábamos hablando de que eso lo hicieron en una tarde y el impresor los estaba esperando en la noche para sacar el tiraje. 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, estaban entregando el tiraje. Así como llegó, así se lo devolvieron. Y no se vendió, y obviamente, pues Sixto ya no aguantó más.
Mismo caso, cuando empieza a tronar eso, le hablan de Guillermo de la Paz. ¿Qué pasó, mi Sixto? Hombre, ya me enteré. Sí, mano, qué mala suerte. Mira, vente para acá, ¿no? Aquí vas a estar muy a gusto. Si ya estás dibujándome. Sí, pero no le iba a dejar de hacer. Bueno, ¿para qué le buscas? Tú no tienes que ser competencia, tú eres de la casa, vente para acá. Y Sixto pues, siguió trabajando ahí. Trató siempre de hacer organizaciones autorales y todo eso, pero pues, a veces, la mayoría de las veces acababan en borracheras. Vamos a seguir platicando de Sixto, porque aquí hay varias historias y muchos tienen que ver con el caso de Beat. Pero bueno, Beat siempre fue muy inteligente. Es más, en los 60s se adelantó a su tiempo y desarrollaron los famosos minis, que eran unas revistas de este tamañito, así chiquitos, de este tamaño. Por ahí tengo varios. Y esos minis, pues lo que pasa es que ahorraban mucho en papel, porque con un pliego le salía un librito de... Estas dicen que fue idea de José Suárez, que le copió a Sixto, porque Sixto empezó con cuentitos y fabulitas, pero bueno, esos ya son chismes de otro tipo. O sea. Pero durante mucho tiempo esas revistitas que salen en el 66 con mini historias, mini aventuras, mini terror, hasta llegó a salir mini ciencia ficción, que creo que fue la única vez que se vendió algo de ciencia ficción, aunque era el mini que menos se vendía, pero se vendía. Duró el suficiente tiempo. Cuando llega la famosísima crisis del papel por ahí del 70, la primera gran crisis del papel por ahí de principios de los 70, pues Beat lo que hace es hacer un poquito más grande los minis y llegan al tamaño sensacional. Es ahí donde empiezan. En los 70 también llega Egea y empieza a copiar el esquema de Beat. Beat pasa de tener tamaño carta a tener tamaño media carta. Y ese tamaño media carta es el que empiezan a moverse todos. Editorial Novaro también, aunque sigue publicando el famoso tamaño avestruz, que era águila, colibrí, águila y avestruz, eran los tres tamaños de Novaro. Beat pasó sus historietas a media carta. Se quitó de problemas, pasó sus historietas a media carta y los mini los creció un poco y esos quedaron tamaño sensacional. A partir de ahí, logran mantener los precios bajos. Ellos sabían que su mercado era lo popular. Beat ya era una gran empresa. O sea, ya era una gran editorial, ya era muy fuerte y empezaban a hacerse planes para lo que vendría después. En esa época se crea Egea. Egea de los Flores, formada por los hijos de Berardo Flores. Pues por una cuestión de amistad, como Beat les había, como Edar era en parte propiedad de Beat, de propiedad de Berardo, pues le dan un porcentaje de acciones. Todo esto de palabra, todo eso se manejaba entre los jefes, entre Yolanda, Guillermo. Y en esa Egea, cuando empieza, también es parte propiedad de los de la Paz. Y entonces se ayudan, lanzan muchas historias, empieza a trabajar Ángel Mora con Everardo Flores. Ángel Mora, que había hecho Chanó, que trabajaba en novedades, se pasa, es uno de sus dibujantes estrellas, y ya empiezan a jalar otra vez a esta gente. Para principios de los 80, Beat está, sobre todo en los 80, empezando, 1980, Beat está en su apogeo. Es impresionante. Ya fundan CITEM. Por cierto, un dato curioso, CITEM, el nombre se debe a que son las iniciales de los 5 hijos de Yolanda y Guillermo: Cristal, Idar, Tonatiuh, Emoe y Manelik. Por eso se llama CITEM. Cristal se llama así porque es una de las, la primera hija, tengo entendido, creo que fue la primera hija de Yolanda y Guillermo, que le pusieron los hoteles Cristal. Pero ya habían abierto su primer hotel, el de Puerto Vallarta, si no me equivoco, porque ahí organizaron la primera convención de Editorial Beat en 1981, si no me equivoco. Recuerden que muchas cosas las voy a estar diciendo en memoria, aunque es una historia que tengo más o menos clara. Si quieren ya alguna fecha en particular y que sea así, bueno, pues pídanmelo en las preguntas, lo averiguo rápido y se las digo. Pero en 1981 se hace esta, y se llevaron en avión, se llevaron a toda la editorial, a redactores, a dibujantes, a argumentistas, se llevaron a todos. Y en esa primera convención pasan cosas interesantes. Una de ellas, se hace un concurso para sacar nuevas historias. Y de ese concurso, o de esa convocatoria, no sé si fue concurso o convocatoria,
surgen La Bestia Roja de Héctor de Nigri y que empieza a dibujar Sergio Tapia, que ya había sido publicada en algunos minis, pero querían que fueran historietas que pudieran tener su propio título. La editorial iba también, que quería publicar nuevos títulos. Y de ahí también sale el título del Pantera. Cuenta la leyenda, o sea, esta sí es una leyenda de que de ahí salieron esos dos títulos. Pero la editorial iba también, que cuando llegaron a conocer los Hoteles Cristal, les hicieron un recorrido a todos. Y así lo decían. Miren, este lobby lo construyó Memín. Este salón lo construyó Tawa. Este piso de suites lo construyó Rarotonga. Este de acá arriba lo construyó Lágrimas y Risas. Y así. Ellos sabían cuánto había aportado qué revista para construir ese hotel. Entonces, el salón, obviamente los salones de fiesta tenían nombres de los personajes, el María Isabel, el Rarotonga, el Yesera, así. Pero se llevaban a todos, y había por ahí, alguna vez vi los programas de actividades, había conferencias, muy interesante porque eran cuestiones de integración, eran muy famosas las fiestas de disfraces, todo el mundo tenía que ir disfrazado, y bien disfrazado, eran apoteósicos. A mí me tocó, eso sí les puedo decir, ir a una fiesta de fin de año de Editorial Vid. Bueno, fui a dos. Se hacían en la casa de Tenayuca, y era, bueno, yo tendría en ese entonces 15, 16 años, en el 88, sí, 15 años tenía yo. Me tocó ir a una donde vi entrar a Yolanda, a Guillermo, estaba yo sentado en la mesa de la gente de cómics, que estaba Paco Jiménez, Mauro Espinosa, Juan Enrique, estaba J. Georgín, creo, Martín Arceo, por ahí andaba, ya saben que era bien pinche gordo Martín. No trabajaba en eso. Y y me acuerdo que fui con mi hermana Fernanda en ese año del 88, creo que sí fue 88. No, porque mi hermana estaba muy chiquita. Esa fue la primera, 88, 89, la primera que fui, porque habíamos hecho unos dibujos, daban clases de dibujo, entonces habíamos expuesto esos dibujos, porque íbamos a Vida a dibujar, pero un ratito les cuento de eso, y me tocó estar, y era impresionante, o sea, tú veías a la crema innata de la historieta mexicana. Yo en ese entonces no conocía a la gran mayoría, pero bueno, eso ya viene después. Eran impresionantes. Pues tenían hoteles, una cadena de hoteles, los Hoteles Cristal, tenían una distribuidora, tenían una impresora, creo que tenían relación con Egea, que eran los Zaragoza, los talleres Zaragoza, creo que por ahí había una relación, si no, era otra imprenta. Los artistas ganaban muchísimo dinero. A mí me lo contaron, o sea que, y que uno estaba en la Avenida Universidad, Tenayuca, y la Torre Vida estaba sobre Avenida Cuauhtémoc, y en la Avenida Universidad había una distribuidora de carros, muy, muy fuerte, no se acuerdo si era Ford o Chrysler, una de esas, y que cuando llegaban decía, oiga, que me gustaría comprar un carro. Sí, claro, ahorita le vamos lo de su crédito. ¿Dónde trabaja? En Editorial Vid, ya tiene el crédito. Si eras dibujante de Editorial Vid, era crédito automático. Me enteré de gente que partiéndose a madre, eso sí, o sea, dibujando un chingo y todo eso, pero compró su departamento en un año, ¿eh? Luis Sergio Tapia, el dibujante de La Bestia, se chingó y en un año compró su casa. Entonces, no les iba mal, no eran tan explotados. Yo alguna vez saqué el cálculo con Sixto de lo que llegaba a ganar y les hablo de que Sixto a la semana, haciendo la conversión de lo que ganaba en ese entonces, ahorita cuánto sería, se llevaba entre 30 y 50 mil pesos. Sé que había que distribuir entre la gente de su taller, a la cual también le pagaba bien en su momento, pero aún así no les iba mal. No, los dibujantes en ese entonces sí se sabían administrar. El problema es que en ese entonces era famosísimo que los dibujantes de historieta llegaban a cerrar cabarets. O sea, se los juro, Héctor de Negri había un cabaret, había un table dance. Bueno, no, después fue table dance. En ese entonces era un cabaret con esas muchachas pagadas por bailar. Él cerró el cabaret para sus amigos. Héctor de Negri hacía muchísimo eso. Era un escritor que hacía mucho en Vid, le iba bastante bien y se llevaba muy bien con los dueños, con Tonatiuh. Se habla muchísimo de que en esa época, en una de las convenciones de Vid,
se juntaron Manelik, Tonatiuh, De Negri y no me acuerdo quién. Esta es leyenda, de boca en boca, para ver cómo le quitaban las acciones el Ercel, y ahí se decide empezar a abrir a Jorge Velasco. Ojo, Jorge Velasco aquí es importantísimo. En finales de los 80 llegó Jorge Velasco, y Jorge Velasco es uno de los monstruos del editorial más colmilludos que existen. Y él trabajó en Vid mucho tiempo. Y en los 80s fue cuando se empiezan a abrir, que no nada más es EDAR, sino se hable Ediciones ITEM, se hable EFPA, se hable Ediciones de La Parra o de la UVA o algo así, que era de Manelik de La Parra, y estaba Egea, y se empezaron a abrir subsidiarias donde se publicaban diferentes historias. Y entonces así podían tener mayor subsidio de papel por todos lados y evitar impuestos. Sí, también. Y eso era muy normal. Estamos hablando de 1980-81. Todavía estaba López Portillo. Un traguito de agua que ayuda. Pero el imperio de Vid era brutal. Entonces querían sacar el Edercel, y así empiezan las historias macabras. Pero la historia realmente tiende a ser, híjole, iba a buscarlo, fíjense que sí, se me olvidó, pero iba a buscar esto. Les voy a contar, tengo aquí un libro que fue La verdadera causa, aquí está. Este libro es la causa de cuando empieza a valer queso Vid. Ay, no, miren mi pancita, está este libro. El famosísimo Libro Rojo. Un libro que generó tal vez la desgracia más grande en el medio de la historia. De hecho, aquí en este libro, en esta edición que yo conseguí, sale una entrevista a Yolanda Vargas Dulce y todo el asunto. Este libro fue, tal vez, todo tiene una época. Novaro truena en el 85 y mata todas las historietas que se hacían para la clase media. En el 87 se publica este libro y fue prohibido en todos lados. Un asesino en la presidencia de José Luis González Meza. En este libro se hablaba de cómo Carlos Salinas de Gortari y su hermano habían matado a su nana, a una de sus sirvientas, y se había ocultado el hecho. Y se había, no nada más se ocultó el hecho, sino habla de otras tranzas de Salinas y todo eso. Se corrió el rumor de que quien financió la publicación de este libro fue Guillermo de la Parra, cosa que siempre negaron. Toda la vida negaron. Pero eso no le importó a Salinas. Y en 1988, después del fraude que hace con la elección de Cuauhtémoc Cárdenas, llegó la hora de chicarse a los que se pasaron de lanza. Y con uno que se pasó de lanza fue a Guillermo de la Parra. Inventándole un fraude fiscal, lo mete a la cárcel. Y durante 6 meses Guillermo de la Parra permanece en la cárcel. Lo sueltan y miren que Yolanda movió todas las influencias posibles para que pudieran soltar a su marido. Y era una mujer con influencias, o sea, en Televisa. Nadie se quería aventar el tiro, nadie se quiso meter, nadie quiso meter las manos por Guillermo de la Parra. Pero al final lo sacaron. Cuando lo sacan, le advierten que pues más bien vaya cuidando lo que publica y lo que no, y que lo tienen en la mira. Guillermo se empieza a hartar y decide empezar a vender las propiedades que tiene. La primera que iba a vender, o una de las primeras, puso a la venta diferentes, creo que cuando, ya para esa época, cuando fallece Berardo Flores, se cierra el trato, entonces Egea a mediados de los 80s, antes de este rollo, ya empieza a manejarse por su cuenta y bien por su cuenta, ya se vuelven más competencias, están los Flores, todo eso. Sin embargo, empiezan a vender sus acciones de Talleres Zaragoza, empieza a vender todo. Guillermo ya quiere llevar una vida tranquila y retirarse.
Jorge Velasco, que en ese entonces trabajaba en Vid y que les dije que hace muy importante. Jorge Velasco es una de las figuras más interesantes del medio editorial y tal vez el que menos se menciona. Su función siempre fue muy tras muy maquiavélica, muy atrás del trono. En los 80 la editorial la dirigía Tonatiuh de la Parra, uno de los hijos. Todo el mundo sabía que quien realmente la dirigía era Jorge Velasco, porque Tonatiuh pues, era muy dado a acompañar sus mañanas y sus tardes con diferentes, con John, con Jack, con José, de apellidos John Walker, Jack Daniels o José Cuervo. ¿No? Era muy amigo de la familia Smith. ¿No? Se dice que era muy amigo de esta gente. Yo no lo sé, yo nada más lo vi borracho 3 veces. Tenía 15 años cuando iba a la editorial, pero bueno. Tonatiuh le dije, pero quien realmente se dirigía era como Jorge Velasco. Ese mandaba ahí, el director. Y él hacía y deshacía. De hecho, él fue el que jala a Paco Jiménez de Novaro para que empiece a poner la sección de cómic, que en su principio pues no le iba nada mal, tenía Superman, Batman, Popeye, y para 1990-91 ya tenía más de 36 títulos infantiles o de cómic, como se llama. En ese entonces, Vid tenía más de 40 títulos entre minis, estamos hablando finales de los 80, entre minis, lágrimas y risas, lo mejor de lágrimas y risas, le daba chamba a muchísimos trabajadores, muchísimos dibujantes, escritores. Les digo que llegaba a vender casi 25 millones de ejemplares al mes. Era una bestialidad. Para que se den una idea, la industria del libro creo que vendía 30 millones al año. O sea, imagínense cómo le iba Pero bueno, en toda esa época, Jorge Velasco, que es uno de los grandes capos de esta industria, quien luego sería CITEM, y luego trabajaría y se quedaría con todo lo que fueron la institución de libros de texto gratuitos, y él se encargó de manejarlo hasta el final de sus días. Consigue que Vázquez Raña se interese en la editorial y se empieza a hacer el trato para vender la editorial Vid a la Organización Editorial Mexicana. Pues todo parecería, porque aparte estaban muy interesados en las revistas, en seguir con el rollo del cómic, bla, bla, bla. Hasta que llega el actor principal de esta tragedia. El señor, el joven, el junior, Manelik de la Parra. Don Manny, para los cuartos. Se entera que dice, no, papá, ¿cómo vas a vender la editorial? Esa es la herencia, es nosotros, es el legado, y bla. Y le llora y le dice al papá, y se junta con las otras 2 hermanas, con Cristal y con Emoe, y dice, con Idar traía pedos, Idar, el otro era el que tenía la boom, ese era más mafiosón y más bueno para el negocio. Bueno, esto seguía en otros negocios. Y bueno, pues al final lo que sucede es que le heredan en vida, pide Manelli que le den en vida y le dan la editorial. Ahí es donde empieza la tragedia de Vid. Ahí es donde empieza un desarrollo bastante triste que vino a terminar con uno de los imperios. Ojo, en ese momento, Junior, así como tú, carnal, con mi carnal Chumel. Bueno, eso lo vemos. ¿Ven por qué no quiero leer? Porque me distraen. En ese momento, empieza la tragedia de Vid. ¿Qué sucede? Manelik de la Parra, pues sí, era un junior. Era un chavo rico que había siempre vivido a la sombra, pero que siempre creyó que heredó la genialidad de la madre y del padre, y que era muy buen escritor, lo cual no es cierto, y que era muy bueno para los negocios, lo cual tampoco es cierto. De las primeras decisiones que toma Manelik en este negocio es correr a todos los editores. Corre a Jorge Moret, corre a los editores de las revistas nacionales, porque obviamente era la gente que le sabía, era gente que conocía el negocio y que pues Manelik no los podía mangonear.
y puso a muchas o sea, no les gustó, o muchos renunciaron voluntariamente y muchos simplemente se largaron. Y bueno, pues corriendo a los editores, las revistas nacionales empezaron a tener una caída bastante considerable. Su siguiente paso fue todas las revistas de la editorial, estuvieran como estuvieran, las hizo semanales. ¿Qué ocurre con esto? Antes había una medición. Había un cálculo. Tú sabías que una revista siempre podía empezar en mensual y quincenal, y conforme fuera funcionando, daba el paso a semanal para ver si aguantaba el chingadazo. Y si aguantaba el chingadazo, se volvía una historieta regular. En los 80 se volvió muy común que todas las revistas fueran semanales. Sin embargo, Vid, como viejo lobo de mar en la editorial, pues manejaban como ciertas revistas quincenales. En la sección de cómics fue donde particularmente más se notó eso. ¿Por qué? Se me fue el avión, perdón. En la editorial, en la sección de cómics había historietas que sabían que no se iban, pero eran experimentos. Estaba por ahí Punisher, que salía cada 15 días. Había otras cosas como Mimin, que era semanal, o Superman y Batman, que cada 15 días funcionaban bastante bien, G.I. Joe, Command. Y entonces los iban campechaneando. Una semana salía Superman, otra semana salía Batman, y así. Eso hacía que los lectores o los que veníamos de Novaro, los famosos de Novaro, que ahorita tocaremos ese tema, pudiéramos, pues con nuestro domingo, ir comprando estas revistas, ¿no? Valiendo unos 50, valiendo no eran tan caras, tú con tu semana podías comprarte eso, pero no te afectaba, te podías comprar todavía 4 o 5 cómics sin ningún problema, cada semana, a veces hasta más, depende de lo que recibías. Pero al hacerlos todos semanales, y se acordarán algunos de que tengan mi edad, que de repente Vid salió, ya es semanal, y era un rollo así fosforescente, horrible, pero bueno, ya es semanal, todas las sesiones semanales. Bueno, ahí tronó 18 de las 34 o 36 revistas que tenían en ese entonces la sección de cómics. Hablo de que Manelik llegó en 1988, 89. Para 1991 ya había tronado la mitad de las revistas. Estuvo a punto de tronar Superman y Batman. Fue ahí cuando se va Punisher, fue ahí donde se va Comandos Heroicos, fue ahí donde se tronó Rambo, donde se tronaron un montón de historietas que salían en ese entonces. Para 1992 ya había pocas historietas mexicanas, ya no estaban reimprimiendo, se habían cancelado muchas. La verdad, se había llevado a la quiebra varias revistas nacionales. Ya quedaban pocas, quedaban algunas como La Bestia y Pantera que se seguían vendiendo, llevaban poco tiempo, llevaban otras como Fantomas que acababa de retomar. ¿Por qué? Porque a Rubén Lara pues, lo conocían muy bien, hicieron un trato donde Rubén Lara se quedó con los derechos del personaje y se los cede Editorial Vid para que se publique a mediados de los 80. Cuando llegue este cabrón, pues se apropia de Fantomas. En estos lapsos, por ahí de 1988, es cuando realmente yo voy por primera vez a la editorial en 1985. Ahí conozco a Paco Jiménez y me acuerdo que lo conozco porque me regaló un montón de cómics. Tenía esta costumbre, Paco, de decir, a ver, te doy estos cómics, léelos y me dices qué opinas, ¿no? Te agarraban como de conejito de indias para leer muchas cosas. Ya como impresionante porque pues luego te mostraba algunos cómics en inglés que en ese entonces no llegaban y bueno. Su oficina era bastante chida en ese aspecto. Y pues yo iba y me iba de pinta. Entonces mi mamá, como luego no sabía dónde andaba, pues sí, un día se enteró que fui editorial, que me iba a Editorial Vid de pinta para ver cómo trabajaban y cómo se hacían las cosas. Y pues más bien me empecé a ir a dibujar, que en ese entonces me gustaba dibujar. Los sábados, uno de los dibujantes de Tom y Jerry, me acuerdo muy claro que era de pequeños Tom y Jerry, el maestro José Alfredo, Paco le pide y nos empezó a dar clases a un grupo de gente que íbamos a visitar a Paco los sábados, porque eran los días yo iba a dibujar, entonces nos empieza a dar clases José Alfredo, unas clases muy chidas. Y en esa etapa,
Un lunes que estaba ahí, Paco me lleva a la hermandad de historietistas que se juntaba en un café, que era Café Pinky, que luego se volvió la pizzería Sammy, en un café que estaba en la esquina de Cuauhtémoc y Miguel Laurent. Ahí se juntaba, como los lunes todos iban a entregar trabajo y los viernes a cobrar, nada más que ahí les tengo una noticia. Como eran bastante desmadrosos los dibujantes, los lunes iban a entregar todos ellos trabajo, pero los viernes los que iban a cobrar eran sus mujeres. Todos los viernes se encontraban las mujeres de los historietistas cobrando lo de todos para que no se lo fueran a gastar, ya saben, esas francachelas que tan famosas se hicieron. Pero los lunes se juntaban todos, los organizó Toño Gutiérrez y se juntaban en la hermandad de historietistas. A mí me tocó ir, ahí conocí a Sixto, conocí a Ángel Mora, conocí a Rubén Lara, conocí a Basoco, conocí a todos ellos. Ahí conozco a Martín Arceo, conozco a J. Geolín, conozco, bueno, nos llevó a mí, con Enrique, otro chavo que trabajaba con Paco. Y en esas épocas es cuando me empiezo ya a darme cuenta del verdadero negocio de la industria editorial. Ahí todavía no estaba tan mal, los cómics estaban en su propia oficina, que estaba en Cuauhtémoc. Primero empezaron en la casa de Tenayuca, una casa muy bonita, donde fue la primera casa, tengo entendido, de doña Yolanda y Guillermo, ya como una casa enorme que tenía un jardín, una alberca, preciosa la casa, y que pues ahí fue cuando se cambiaron, le hicieron la editorial. Pero a una cuadra, estaba en Tenayuca y entrabas por Miguel Lauren, porque Tenayuca es una calle cerrada. A una cuadra estaba la editorial, que era en el segundo o tercer piso del edificio que está en la esquina de Miguel Lauren y Cuauhtémoc. Ahí todavía se llega a ver por aquí tengo alguna foto. Aquí está. Era este edificio, miren, este edificio de aquí. No sé si se llega a ver. Este edificio que señala mero era el edificio. Esto que ven aquí es la Torre Vid. Y eran los anuncios que se ponían arriba de ese. ¿Cómo obtuve estas fotos? Me las volé ya cuando se estaban cambiando. Esta era la Torre Vid. Aquí se puede ver el edificio de Cuauhtémoc y la Torre Vid. Bueno, aquí en el segundo o tercer piso estaba la sección de cómics. Entonces ahí nos daban clases, allí donde estaba la oficina de Paco. Algún día tendré que hablar de Paco Jiménez, porque la verdad era un editor y era muy cabrón. En esa época, me acuerdo una vez, yo iba entre semana, en las tardes, a hacerme a dibujar. Pero eran muy desmadrosos, ahí sí tenías que andarte con cuidado. Todos eran desmadrositos ahí, y de repente un día estaban todos atrasados en sus entregas por andar echando desmadre. Agarró Paco, sacó un escritorio, lo puso a la mitad del editorial. Pero en la mitad. Puta, que no te viera caminando. ¿Tú qué estás haciendo, cabrón? A ver, ¿qué estás haciendo? No, nada, órale, a chingar su madre, vámonos. A su casa, cabrón. Órale. Y lo sacaba. Acuérdense que en ese entonces todo se trabajaba por destajo. Y lo que trabajaba, si no trabajabas ese día, te chingaba. Y si Paco te iba sin hacer nada, te corría. Puta, revisaba las cosas. Yo veía cómo hacía llorar a los dibujantes. En 1988, 1989 es cuando sale la famosa Muerte en la Familia. Me tocó ver ese original, ese dibujo de Giancarlo Galván, que seguramente lo tiene Paco, porque Giancarlo se quedaba con sus originales. Sé que eran muy, muy amigos y le dio ese original esa edición era oficial. Nada más para aclarar. Hay una edición en 1988 de Muerte en la Familia, que fueron 2 tomos, porque todos los chavos decían, hay que publicar Muerte en la Familia, por favor, publíquenlo. Bueno, y cuando se publicó, creo que se vendieron 2,000 ejemplares, de un tiraje de más de 20,000. El fracaso fue tal que, bueno, tenían que hacer algo con toda esa devolución. Y entonces se les ocurre quitarles las portadas y empastarlos en esta edición plateada. Esa portada fue autorizada por DC. No, Viz no, en ese entonces no hacía las cosas como se hizo después. Ahí sí era legal y ya empezaba el rollo de las licencias. Tú no podías hacerlo. Esa la autorizaron. Esa portada de Giancarlo Galván es una portada autorizada. Punto. Se empastaron sin portadas. Sin las portadas negras, esta una donde venía el Joker y otra donde venía Batman con Robin en los brazos. Esas 2 portadas se las quitaron y lo empastaron sin portadas. El empastado era horrible, estaba mal hecho. El tono plateado, bueno, se despegaba. Entonces es muy difícil tenerlo en Near Condition.
De ahí se sacaron, o sea, eso sí sé, Paco tenía un montón de esas portadas, pues las rescató cuando fue el cambio de vida en el 94, rescató eso, y obviamente tenía muchos ejemplares del tomo 1 y 2. Las otras portadas, lo que hizo difícil de conseguir la otra portada es que la bodega de Vid, muchísimos de los cómics quedaron abajo de una gran gotera, se humedecieron y valieron pito miles de historietas, entre tantas que han valido. Pero bueno, hablamos de la hermandad, pero esa es la época donde sale eso, sale la biografía no autorizada de Lex Luthor, los Super Juniors. Estamos hablando entre el 80 y el 91 más, 88 y 91. Es una época donde se publica mucho, pero Manelik empieza a hacer su desmadre, empieza a hacer de las suyas. Y nos veíamos, y lo llevamos los sábados, ahí se empiezan a juntar, y ahí empieza un proyecto que se llamaba Golan. Nada más fíjense, ese proyecto era originalmente, el pelirrojo, no me acuerdo ahorita cómo se llama, de un pelirrojo, tenía esa idea, lo retoma Bachan. Bachan empieza a hacer los dibujos, se lo agarra J.G. Holguín, se lo apropia, Martín se mete y empiezan a buscar dibujantes para tratar de venderle a Estados Unidos ese proyecto por medio de Vid. Eran sueños guajiros que se tenían en ese entonces, pero... Y ahí es donde llega Roberto Flores, Humberto Ramos, Francisco Velasco, que bueno, Juan Blasco es su nombre. Y bueno, también esa generación, ahí se van conociendo, por ahí también llegaba Carlos Tron. Tenemos que hacer notar que también en el 91, 92 es cuando empiezan, desde el 88, pero en el 91, 92 empiezan las tiendas. En el 88 ya Sanborns traía cómics gringos. Entonces ya empezaba a haber cierto movimiento alrededor del cómic. Por ahí del 91, 92 se hizo el stand del humor. Todo esto lo hablo para que vean el ambiente que se vivía antes de llegar al famoso boom del cómic. Bueno, para este entonces, Editorial Vid ya había tronado varias de sus revistas nacionales, varios de los títulos insignias. Y Manelik ya demostraba un poco de desprecio hacia los autores y hacia los dibujantes. Toño Gutiérrez decidió retirarse por esa época. Es Golan, no Gollum, no seas baboso, pipi, Golan. Y empieza, pero en 1992 surge el famosísimo número 75 de Superman, donde lo matan. Se publica en 93. Paco Jiménez sabía que eso había sido un chingadazo. Y le dice a Manelik, no mames, tenemos que publicar por lo menos 100,000 ejemplares, esto se los van a arrebatar. La chingada me dice, no mames, tú no estás vendiendo nada, esto ya fuiste un fracaso, esto no jaló. No, total que a duras penas convencieron de hacer 40,000 ejemplares, los cuales se agotaron en 24 horas. ¿De acuerdo? Porque yo compré mi ejemplar, porque iba en ese entonces a la UAM de Azcapotzalco y acababan de abrir el puesto y les llegaron ese día y lo compré. Ese día no comí, no me acuerdo qué hice, pero ese día no comí, alguien me tuvo que invitar porque me había gastado mi lana, porque era una edición rara, una edición de lujo, 25 pesos costaba en ese entonces, 1993, y ahí es donde empieza el gran boom del cómic, ahí es donde empieza el gran pedo. Todo el mundo empieza a comprar cómics, empezamos muchos de nosotros en ese 93. Yo ya había dejado de ir, se habían terminado las clases los sábados. Yo había medio dejado de ir a Vid, ya me daba un poco de hueva, pero jugaba fútbol ahí en el metro, en las canchas de la Benito Juárez, cerca del metro Zapata, que estaban yo entraba por la calle de Tenayuca para donde nos veíamos con el equipo. Yo jugaba en el fútbol llanero. Y entonces un día que se me hizo muy temprano, yo iba a trabajar a una imprenta en ese entonces. Les hablo, yo tendría 19 años más o menos, 20 años, 19, 20 años tendría yo, cuando pues un día iba pasando y dije, voy a saludar a Paco. Y cuando llego veo un chinguero de gente sentados ahí en la parte de abajo de la casa de Tenayuca. Ya habían regresado a Paco Tenayuca, habían cerrado el edificio de la esquina. Y veo un chingo de gente, yo me seguí, subo las famosas escaleras de Vid, los famosos escalones de nivel. Es que eso no se los conté, pero Editorial Vid en Tenayuca
era una casa de 2 pisos. En la parte de abajo de la casa era donde iban los dibujantes de las revistas genéricas, los minis, Yokuso, o sea, revistas que no eran, sobre todo de los minis y revistas que son de títulos genéricos, o sea, que agarraban un dibujante por semana y podían cambiarlo y todo eso. Pero subir los escalones, en los cuales me acuerdo que en el primer descanso de la escalera había un tapete enorme y adornado con unas hojitas de parra, un tapete de estos bordado, muy bonito, pero tenía hojas de parra como metálicas que el día que se cambiaron agarré una y pues resulta que eran las planchas originales, de las planchas que hacían de impresión, de ahí sacaron hicieron esas hojitas. Esos detalles tenían un amor particular a la historieta. Puede ser que sean 15 varos, no 25, no me acuerdo, la neta, creo que sí eran 25, sí, lo que costaron muchos. Pero bueno, subir esas escaleras era llegar a la zona donde tenías tu título propio. ¿Eso qué quiere decir? La zona donde iba Sixto Valencia, el de Memín Pinguín, Toño Gutiérrez, el de Lágrimas y Risas, Juan Alba, el del Pantera, Rubén Alba, el de Samurai, Rubén Lara, perdón, el de Samurai. O sea, iba la gente, iban los dibujantes, ya los masters, porque arriba también estaba la dirección general. Y divertidísimo. Pero bueno, en esa época subo, ya en ese entonces Paco tenía su oficina en la parte de arriba, subo a verlo y me dice, no, cabrón, váquense, no quiero a nadie aquí, ya son un chingo. Total, que me corre el culero. Y ahí estoy yo, pues me bajo a sentarme con estos güeyes y veo un pinche gordito de lentes. Hable. Y yo lo conocía, lo había visto yo en alguna de las reuniones de la Hermandad Historietista. Dije, este se llamaba Martín. Yo nada más lo oía hablar. Y estaba ahí J.G. Holguín, al que pues, era conocido en ese entonces porque escribía la era Marvel y era el traductor de Superman. Pues, era famosón. Y ahí es donde empiezan las reuniones que dan origen a la Conque. Esa historia ya la he contado mucho. Quienes la quieran saber, búsquenlo en alguno de los. Búsquenlo en alguno de los. De las entrevistas que mandaron. Y empieza la Conque. Ahí en la primera Conque tuvimos el apoyo de Paco Jiménez. Éramos un pinche par de chamacos pendejos. Pero tuvimos mucho el apoyo y nos puso algún anuncio en las cartas. No se anunció en las revistas, se anunció en las cartas de algunas de las revistas. Puso ahí un pequeño anuncio. Y para la primera Conque, yo tenía que conocer en ese entonces a una mujer que yo admiraba mucho. Y quería hacerle un homenaje a alguien a quien conocí, que fue Antonio Gutiérrez. Entonces decidimos, Martín y yo, Martín había trabajado alguna vez en el estudio de Toño, lo conocía bien, hacer un homenaje a Yolanda y a Guillermo, de Lágrimas y Risas. Y llegó doña Yolanda. Por ahí me acuerdo mucho que mi primo Beto, que en ese entonces era seguridad, se voltea y él de la puerta dice, bueno, ¿y yo cómo voy a conocer a Yolanda? Yo no sé cómo es. Y le dice Martín, tú fíjate en quien traiga una peluca falsa y unos dientes postizos. Y dice, ¿qué? Señora, que llegue, le jalo la greña y le mojo la boca, ¿o qué hago? Pero bueno, no hizo eso. Vimos llegar a la señora, la reconocimos, se le abrió y llegó con su hijo. Llegó con Manelik de la Parra. Muy sonriente, muy amable, se sentó en la mesa, feliz, y vio la cantidad de gente que estaba yendo, impresionado por el evento, su mamá muy feliz, todo muy lindo. Esa primera Conque fue maravillosa. Estuvo Ríos, Antonio Gutiérrez, Basoco, Yolanda, Sixto, pues, imagínense, Sergio Aragonés. Y estuvo, ahí es donde conozco a Manelik. Ahora alguna foto donde yo estoy sentado en el podio al lado de Manelik de la Parra. Fue la única vez que estuvimos sentados en una mesa o... No fue la única vez que lo vi algunas veces, pero bueno. Y aquí viene el siguiente año la pelea y es donde surge la MESIF. Para el segundo año, Manelik da la orden que nos apoyen más y todo eso.
Pues todo iba bien, ahí tuvimos más publicidad para la Conque del 95, se anunció en las revistas de Beat, todo muy bien. Empieza el evento y un día me avisan, ya en pleno evento, que Martín se estaba agarrando a gritos con un tipo en la puerta, y dije, ahora, ¿qué pasó? Voy subiendo y veo que Martín se está agarrando a gritonazos con Manelik de la Parra. No, que todo bla, bla. Y Manelik, lo que alcanzo a escuchar, Martín les podrá contar mejor esa discusión, le dice, si nosotros no existe tu evento, y vas a ver, los vamos a cerrar, los vamos a hacer pedal, bla, 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 bla. Y empezó a amenazar a Martín. Cuando llego y digo, a ver qué está pasando, qué pasó, que la chingada. Hablo que yo tengo 21 años. Estaba enfrente del director del grupo editorial Beat. O sea, pero Martín era mi cuate, ya siempre me ha salido ese rollo de andar siempre del lado de mis amigos. Y entonces, digo, no, señor, lo que quería el angelito era que todo aquel que llegara con un volante de grupo editorial Beat, que habían repartido como no sé cuántos, entrara gratis. Y lo que Martín le decía es, bueno, ¿y quién chingado me va a pagar a mí eso, cabrón? ¿Por qué tengo que dejar en...? Es que nosotros, no, ustedes no nos dieron ni un quinto. Nos pagaron con publicidad del stand. O sea, no nos dieron un peso. Editorial Beat no nos dio un peso. Y querían que entrara. Pero es que si nosotros no son nadie, era mucho la actitud. Porque luego en la MESIF, Paco Jiménez se lo repitió a Humberto Ramos. Arrepentida que se dio, pero se lo dijo. Si nosotros les damos promoción. Esa es mucho la actitud ya en ese entonces de Beat. Empezaba a tener mucha fuerza, aunque en ese entonces le acababan de quitar al Hombre Araña. Esa es la famosa historia de cuando van los gente de Marvel a la Comic. Pero a partir de ahí, en ese año, en el 94, había llegado un personaje muy interesante, un primo de Manelik llamado Eugenio de la Parra. Uno de los tipos más lamebotas, tranzas, hipócritas que he conocido en mi vida. ¡Qué pedazo de mierda! Era impresionante ese cabrón. Y les voy a contar por qué. Yo en el 94 entro a trabajar de regreso otra vez a Beat. Porque Eugenio de la Parra quería poner una tienda de cómics. Y me pidió asesoría y pues yo necesitaba chamba. Y entonces entro a trabajar ahí. Pero me acuerdo muy claro porque tuve que irle a pedir a Carlos Tron que me asesorara como se pedía en el Diamond y todo eso. Carlos y Gustavo me ayudaron, me dijeron cómo, y luego me quisieron vender material, pero estaba bien. Y me acuerdo que hice mi primer encargo al Previous. Bien chingón, pinche tienda iba a estar de poca madre, bien surtida. Cuando vieron lo que se tenía que pagar, dice Eugenio, no, rebájalo a la mitad. Y dije, no mames, cabrón, pero es que a la mitad. No, rebájalo a la mitad. Bueno, rebajo a la mitad del pedido. La tienda se iba a llamar Ciudad Gótica, iba a estar en un centro comercial bien pinche escondida, ahí en División del Norte de Tlalpan. Y bueno, rebajo a la mitad. Cuando le muestro el nuevo pedido, no, córtalo a la mitad. 3 veces tuve que reducir el pedido. Cuando lo mandamos a Diamond, los de Diamond, que aparte Eugenio ya les había dicho que es la tienda más chingona de México y habían puesto al arquitecto Matías, que era el arquitecto de todo lo que hacía Manelik de la Parra. Y bueno, no saben la mamonería. Pinche tienda pitera. Culera, además. Estaba tan chida. La tienda chida era la de Comics S.A. Pero bueno, cuando Diamond ve el pedido que hicimos, le dice a Eugenio, oye, mi cabrón, con esta madre yo no te voy a surtir porque ni el envío te va a convenir, cabrón. O sea, eso cómpraselo a alguien en México de los que surtimos. Y sí, se lo tuvimos que acabar comprando a Carlos y a Gustavo de Comics S.A. Porque obviamente con David Noriega no quería saber nada, Eugenio. Pero bueno, esa tienda sirvió durante... yo me salgo ahí de plano, yo con Eugenio le dije, estás haciendo las cosas a lo pendejo, no tienes ni ideas, no me dejaba hacer un montón de cosas, y dije, ¿sabes qué? No le entro, pero pues yo estaba en ese entonces pagándome la escuela, la universidad, y totalmente a la chingada, y me acuerdo que saliendo de la oficina con Eugenio, Paco me ve y dice, ¿qué pasa, Luis? No, pues pendejo, y voy y me desahogué, ¿no? Y le dije todo lo que pensaba de Eugenio.
Dice, pues si quieres venirte a trabajar con nosotros, órale. Y entro a trabajar a la sección de cómics como asistente de Paco, como estábamos yo y Carlo Angi, como a cargo de Mauro. Mauro era como el coordinador editorial y nosotros estábamos a cargo de que Mauro nos dijera qué había que hacer. Yo con el tiempo me encargué de las ediciones especiales y de Superman y Batman. Y Angie no, de Batman y ediciones especiales. Angie se encargaba de Superman y no de Hombre Araña. No, sí, de Hombre Araña, porque en el 94 se tenía ya vida el Hombre Araña. Bueno, total. Y me quedo trabajando ahí en Vid. Obviamente, ahí me entero que viene la MESIF. Después de la segunda conque, cuando es esa pelea con Manelik, pues yo empiezo a sentir que hay un pedo ahí medio raro hacia mí. O sea, me empezaron a ver medio feo y como que se empezaba a sentir muy tenso el ambiente. Y Mauro me dijo, güey, te traen entre ojos por lo de la conque. Pues yo no hice nada, yo calmé el pedo. Y dice, sí, güey, pero Manelik es culero. Ahora, pues ni pedo, ¿qué le voy a hacer, güey? Mientras Paco no me corra. Pero un día llegó Eugenio y me dice, oye Luis, ¿tienes el teléfono de Ríos? Sí. ¿Me lo das, por favor? No lo traigo aquí, Eugenio. Ah, bueno, ¿me lo traes mañana, por favor? Ajá. Seguro. Y al otro día, ¿me trajiste el teléfono de Ríos? No, mano, se me olvidó mi agenda. Bueno, luego me pasas ese y el de Aragonés, por favor. Y fui con Paco, me dice, oye, ¿por qué me está pidiendo los teléfonos? Bueno, no le voy a dar ni más. Dice, no, es que se los tienes que dar. ¿Cómo que se los tengo que dar? Dice, sí, mientras trabajes aquí, o haces lo que dice Eugenio, o te van a hacer la vida imposible, cabrón. Oye, Paco, pero yo trabajo para ti. Me vale, ahí sí yo no me voy a meter. Ahí desafortunadamente Paco, pues ya no, ya dejó, en ese entonces, pues me imagino que tendría que hacer lo que tendría que hacer para sobrevivir, pero empezaba a perder mucho poder en la editorial. Enrique Espinosa de los Monteros, Norma Monroy, Eugenio de la Parra ya traían como el control, porque para 1994 ya solo quedaba para 1995 que yo salgo de Vid, ya solo quedaba lo mejor de Lágrimas y Risas, El Pantera y tal vez dos más de nacionales. Todo era cómic gringo, todo era licencia. Manelik se había dado cuenta que era un pinche negociazo, y aunque le habían quitado Marvel, tenía todo lo de DC, y se llevaba muy bien con Janet Kahn, al punto de que Janet Kahn le había dicho, todo lo que pida Vid, déselo, y no le checaban, pero en DC sabían que había una serie de tranzas. Es así que ya en los últimos años de Editorial Vid, un cuate al cual había insultado a Manelik en la época de Janet Kahn, y era el que manejaba el archivo y manejaba la administración de eso, llegó a uno de los puestos directivos, creo que era Dirección de Relaciones Internacionales de Vid, y es el que le dice, no cabrón, si Vid no nos paga, no le mandas material. Y que se lo chingan. Y ahí es cuando Vid empieza a tener broncas de publicación, porque si no pagaban, no le mandaban el material. Pero bueno, eso ya es para el final. Y así, después de esta bronca, pues yo me tengo que salir de Vid, me quedo sin chamba, porque estaban organizando la MESIF, que se organiza en ese año, en noviembre del 95. Y después se adelantan y esa la hacen en el Flamingos. Y en el 96 hacen en el Palacio Mundial de las Ferias, que traen a Bill Morrison y Dennis O'Neil, porque iban a sacar Los Simpson. Hasta ahí, y después viene la conque donde viene Stan Lee, pero ahí es donde empieza. En la conque de Stan Lee, Eugenio quería que pasaran gratis no sé cuánta gente, y mi hermana Fernanda le dijo que no. Eugenio acabó hincado en el centro de la plaza pidiéndole perdón a Fernanda porque íbamos a correr a Vid de la conque. Ya ahí había pedos. A partir de ese año, Vid no participa en la conque y empieza una pinche guerra sucia muy culera. Le hablaban a las distribuidoras de cine y le decían que si participaba en conque no podían entrar a la MESIF. A Hasbro le dijeron que si patrocinaba o que si le entraba a la conque no podían participar en la MESIF. La MESIF en 1995 tuvo un putazo, trajo a Todd McFarlane con Spawn y a Bill Morrison con Los Simpson. Pero ahí lanzaron Los Simpson y lanzaron Spawn. Fue un chingadazo. Ahí sí esa MESIF, hasta que llegó la conque de 2017, no había existido un evento más grande que esa, hasta que llegó la conque de 2017, que ese fue brutal. Pero bueno, Eugenio durante un chingo de tiempo le estuvo robando a Manelik. Y la MESIF, durante esos años,
ahorita les cuento cómo acá. Bueno, no, primero les cuento lo de la MESIF y luego les cuento lo de la venta de la casa de Tenayuca, que fue un chingadazo. Pero me voy a tener que regresar, vamos a estar brincando, así que no se me vayan porque se me pueden perder el hilo de esta conversación. Eugenio de la Parra se vuelve el amo y el señor de todo lo que tenga que ver con vida. El amo y señor, o sea, él manejaba las entradas, salidas, podía entrar de la bodega y salir con un tráiler de revista. Él tenía, porque todos, sí, man, lo que tú digas, man, oh, man, yo te quiero mucho, man, oh, lo que tú, así era un pinche arrastrado, pero era muy tranza. Después del éxito de la MESIF del 97, para el 98 se sentían intocables. Nosotros en el 97 en Conque había tenido. Tomen en cuenta que en ese entonces éramos tres pinches chamacos. Martín Arceo, yo, mi hermana Fernanda y yo, organizando un evento, enfrentando Editorial Vid, con todo el dinero y todos los contactos y toda la puta guerra sucia y mierda que nos tiraban. Lo bueno es que empresas como Hasbro, como Disney, en ese entonces Buenavista, les dijeron, tú no tienes que venir a condicionarme nada, si no quieres que entre a tu evento, no entro y ya, la chingada. Pero hubo quienes sí le hicieron caso y no entraron a la Conque. Fue muy complicado conseguir dibujantes, era bien difícil para nosotros, conseguir gente para que viniera al evento, puta, nos la boicoteaban bien cabrón los de Vid. Pero bueno, al paso del tiempo la Conque llegó hasta el 2001, ellos llegaron hasta ese fatídico año del 98, donde la inversión por ese evento fue brutal. Qué nivel de gasto, pero qué nivel de robo le hicieron a la editorial. Toda la editorial tuvo que trabajar. Si no trabajabas para la MESIF, todo el mundo tenía que dejar sus actividades para trabajar para la MESIF. Durante 2 meses lo único que hacían era eso. Les dieron un pinche bono pitero, porque eso sí lo sé, pero todo el mundo quien trabajaba en la editorial tenía que trabajar para la MESIF. Y se hizo el famoso Festival de Cine, que hay que reconocer que el Festival de Cine de la MESIF era bien chico. Y ese año trajeron directores, artistas, de todo. Fue mucha gente. Y de repente acaba el evento y se dan cuenta que hay una pérdida de casi entre 4 y 5 millones de pesos de 1998. Una puta cantidad impresionante de dinero. O sea, antes de varias, o sea, no mames, creo que el dólar estaba a 7 pesos, güey. O sea, imagínense. 4 millones de pesos había dejado en. Claro, al poco tiempo entra Sonia Batres a trabajar en la editorial como directora. Ella fue la que se encargó de coordinar la venta de Hoteles Cristal, que se les dio una millonada y a Manelik de ahí le tocó todo el dinero del mundo y de ahí ha vivido toda su vida, porque la editorial la usó de caja chica. Y siempre la había usado de caja chica para sus viajes, para sus pedas, para todo lo que él quería. Para sus viejas, para ponerle una academia de danza, no sé quién, y bueno. Resulta que en esa MESIF les habían robado, y me tocó verlo. Un amigo, o sea, me tocó directo saberlo. A un amigo mío me habla y me dice, oye Luis, fíjate que me están pidiendo construir el stand de Vid en la MESIF. Dije, ah, cabrón, pues hazlo. Dice, sí, lo cagado es que les cobré 3 veces más de lo que yo cobré. No mames. Y sí, ¿y te lo aceptaron? Y dice, sí. No, y dice, no es lo peor. A mí me contrató un güey que contrató un güey que contrató otro güey. Me voy enterando que el famoso stand que apareció en la MESIF, en aquel entonces, les cobraron 800,000 pesos por el stand. Era una isla bastante piñata y la verdad ni siquiera valía esa lana. Les estamos hablando que era una época donde un stand en un evento te valía la renta entre 10 y 15,000 pesos y ya caros, o sea, Conque y MESIF eran los caros. Y en ese entonces era un diseño de stand, en primera eran raros, pero eran caros, o sea, pero tú lo invertías, para que se den una idea. Escribe, que me tocó estar en un pinche stand que en ese entonces eran televisiones, así unos muros de wall, un TV wall, luces, sonido, pinche stand mamón para el Expo Papelería que aquel entonces le había costado 80,000 pesos.
la misma época, con el cuate este que les digo. Y resulta que a Bill le habían cobrado 800,000. Dije, no mames, pero bueno, está muy pinche grande. Lo más cabrón es que me voy enterando que no se lo quedaron, que era rentado. O sea, les cobraron casi 8 veces más que el stand más caro que pudo haber montado una empresa transnacional. No nomás eso, se lo rentaron. Riata, cabrón. Luego me voy enterando que unas facturas por sillas, cada silla estaba en 1,500 pesos. Dije, no mames, espérate. Yo rentaba sillas. Las sillas a mí me salían en 25 pesos. Yo tenía que montar los auditorios en Exhibimex y rentar las sillas. Eran auditorios para alrededor de 2,000 personas. Pues, ese tipo de gastos. ¿Y dónde se iba esa lana? Pues, vaya usted a saber. Pregúntenle a Eugenito, que era el que manejaba la MESIF. Mucho rollo, pero la pérdida y el robo fue impresionante. No había forma. Entonces, cuando llega Sonia Batras a dirigir eso, dice, no, espérense, nosotros como editorial publicamos cómics, no hacemos eventos, y obviamente después de 2 meses tenían detenidísima toda la producción, tenían atrasos, no había entrado Video Wall. Gracias, Gustavo, así se llamaban. Desde esos tiempos de Sexpo Bebé, sí. Pero bueno, entonces ahí es por eso que se cancela la MESIF, porque la pérdida fue brutal, y fue por el robo. Ya había, en ese entonces, en el 94, voy a regresarme un poco para contar la venta de la casa de Tenayuca, porque es una historia muy triste. En 1994, por ahí de finales de ese año, yo ya trabajaba con Paco, y resulta que nos avisan que se va a vender la editorial. No, la casa donde estaba la editorial, que nos íbamos a cambiar a un edificio moderno y la chingada y todo eso. Era en Camino Santa Teresa, Periférico y Camino Santa Teresa. Me acuerdo que cuando llegamos a ese pinche edificio, éramos el único piso ocupado, todavía no está, entramos en obra negra y nosotros, nadie entendía por qué la pinche necesidad de vender una casa que era tuya para ir a rentar un piso en un edificio que no es tuyo y pagar 150,000 pesos de renta. Nadie lo sabía, pero fue decisión de Manelik. Luego parece que tuvo que ver con cuestiones de impuestos, ya saben, no tener propiedades, por si había demandas, porque ya andaban muy mal las cosas en ese entonces. Ya estaban mal las cosas. Tomen en cuenta que ya había mucha pérdida. Con todo y la muerte de Superman ya empezaba el robo, pero Manelik no quería tener una propiedad como la casa de Tenayuca y decide venderla. Bueno, pues se supone que es su herencia y nada más que, miren, en esa casa nacieron los 5 hijos de Yolanda. Ahí escribió en la oficina de la que era la diseñadora Olvia, que tenía así unos ventanales muy bonitos. Ahí escribió María Isabel, Yesenia, El pecado de Jesús Max. Ahí. Jugaban carreteritas en los jardines sus hijos con los hijos de otros dibujantes como Mónica Valencia, Cristal. O sea, eso era una cuestión emocional muy fuerte para Yolanda. Y cuenta la leyenda, porque esta sí es leyenda y me lo contaron, algo en lo que coinciden varias personas, que un día a Yolanda se le ocurre visitar la editorial. ¿Por qué? Nadie sabe, pero se le ocurrió visitar la editorial. Y en ese momento en que la visita, cuando va caminando hacia la puerta después de dejar su carro, le están dando el martillazo a Memín Pingüín, a la fuente de Memín Pingüín que estaba en la entrada. Esa fuente la mandó a hacer Yolanda. Y era un Memín Pingüín, que es una fuente pues, clásica, que al centro tenía un pilar clásico, y en la parte de arriba estaba Memín con una hoja de parra tapándole el pene, iba a decir pito, pero no se debe decir eso, se llama pene, tapándole el pene, porque nadie quería ver cómo lo tenía Memín, y haciendo así como que iban a... Por ahí en el libro de Sixto hay una imagen, déjenme ver si lo encuentro rápido, pero hay una imagen, porque él diseñó esa estatua, él la diseñó. Sé que en el libro de Sixto está, pero no sé exactamente en dónde, a ver si aparece. Bueno, cuenta la leyenda que la primera vez
que cuando Yolanda entró, no lo encontré, ahí está en este libro de Sixto Valencia, que está bien lindo, y ahorita les leo del 50 aniversario de vida. Cuando Yolanda va entrando, es cuando precisamente le dan el chingadazo al Memín y se cae el Memín de la fuente. Yolanda se puso a llorar, preguntando que qué estaba pasando, que qué hacían con su casa. Y en ese momento se entera que Manelik la había vendido y no le había avisado a nadie. Nadie. Lo que pasa es que el dinero se lo tenían que depositar a ella porque todavía estaba a su nombre. Y decidió con ese dinero largarse de viaje. Manelik esperaba ese dinero y con ese dinero se lo gastó en viajes, se lo gastó en sus rollos, y uno de sus planes era utilizar ese dinero para sacar la nueva versión de Memín Pinguín, que esa es otra historia que en su momento salió y que quería que redibujara Sixto Valencia. Pero lloró Yolanda cuando se enteró, porque su hijo vendió su casa sin pedirle autorización, sin decirle nada, y ella se entera cuando ve caer Memín de la parte de arriba de la fuente, que era la entrada a la editorial y la entrada a su casa. Eso hacía Manelik de la Parra. Y ahí nos fuimos a Camino Santa Teresa, donde se ven las tranzas de Eugenio. Tomen en cuenta que para este entonces Marvel y DC ya eran propiedad de Vid. Y tenía Dark Horse, y era un monopolio absoluto del cómic. Medio le competía Edito Póster, pero en otro canal. Y ese monopolio hacía y deshacía. Tan es así que es cuando se suben de costo los cómics. Lo más divertido es cómo se toma esa decisión. Y es poco después de la primera Conque, con el éxito de la muerte de Superman. Manelik estaba endiosado. Y Enrique Espinosa de los Monteros, que era el que manejaba la producción, y que también, que en gloria esté, y si no está, me vale madre, el señor era un lamebotas. Y era un hijo puta, porque a mí me tocó trabajar con él. Y aunque era muy amable con nosotros, se la pasaba chingando la sección de cómics. En la época en esa época en particular, me acuerdo mucho que eran los famosos cómics de Vid que aparecían antes de que se publicaran. En esa época fue cuando empezaron a aparecer en el Metro Zapata, en el Metro Hidalgo, en el Metro Indios Verdes, sobre todo en Indios Verdes, Universidad de las Terminales. Indios Verdes era cabrón. 1 o 2 semanas antes de que saliera la publicación ya estaba en esos puestos, a la mitad de precio. Yo no quiero decir que fue Enrique, pero pues él manejaba la imprenta y no dejaba que nadie se metiera, con todo y que se le decía dónde estaba el rollo. Pero bueno. En ese entonces, Enrique le dice: no, señor, es que fíjese, bueno, tenía manita a la mano, estaba como mochito. Fíjese que nuestros cómics se venden como pan caliente y los aficionados los compran bien caros. Ellos decían que en las tiendas de cómics se compraban muy caros los cómics, que por qué estaban dando tan baratos. Me acuerdo porque yo estaba todavía en esa discusión, estábamos ahí, y Paco decía: oigan, no, pero es que aquí en México es diferente. No le hicieron caso. Eugenio: no, yo he visto cómo se agarran a cachetadas por nuestros cómics, debemos de venderlos más caros, porque ellos son coleccionistas y este es un mercado que tiene que pagar por la calidad, porque nuestros cómics están mejor que los de Estados Unidos. Y en ese momento sobre el tema de tienes razón, pero no vamos a hacer mal. Cóbrenlos nada más un 20% abajo de lo que cuestan en dólares. Y ustedes se acordarán que fue la época, el primer antecedente del rock show. No, el rock show lo empecé yo, pero luego te cuento, Juan Carlos. Alguna vez lo conté. Esa es la época donde da la subida de costos bien cabrón y se empieza a volver inalcanzable el producto de vida. Imagínense, si antes te costaban 1.50, el cómic subió a 12 pesos, a 15 pesos, una onda así, fue una mamada. Entonces todo el mundo seguíamos comprando especiales porque eso los mantuvieron en 25 pesos. Entonces, déjenme que ya se me secó la garganta. Ay. Entonces, es la época de... Vamos al azar, preguntas al final. Les juro que les contesto todo lo que quieran, pero preguntas al final para que no me distraiga, porque lo tengo aquí en los comentarios y me distrae un poco. Y así se tomó la decisión.
ahí fue cuando empezó. Esa es una de las decisiones que le empezó a dar en la madre al medio del cómic. Esas decisiones que tomó Manelik de subir los costos, porque empezó a volver inaccesible y poco a poco se fueron encareciendo, encareciendo, encareciendo.